Se cumplen 2 años del gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que llegó con unas esperanzas de cambio, que tiene un presidente que intenta de todas las formas hacer las cosas bien y cumplir con lo que prometió, pero siento un poco que se está quedando en la retórica, en el diagnóstico, en el discurso, pero que le ha faltado ejecución y materialización en la solución pragmática de los problemas. Sí, ha tenido una oposición infame, ruin, baja, a la cual se le han unido los medios de comunicación del poder hegemónico, los cuales han fungido como partidos políticos, se han metido con su familia, su vida privada, inventan noticias y las que son verdad las hiperbolizan para convertirlas en un ataque político. Un gobierno con buenas intenciones, pero se ha visto opacado por algunos escándalos en los que desafortunadamente se han visto involucrados personas que lo rodean, algunos funcionarios del gobierno que se aprovecharon de este proyecto para hacer exactamente lo mismo que venía haciendo la derecha durante décadas en el país, que es robar y hacer politiquería. Y lo más doloroso, algunos de sus familiares. Pero a pesar de las dificultades se han dado algunos logros. Por eso en este video vamos a hablar primero de lo bueno. Y aquí vamos a hacer una lista de 10 logros y aspectos positivos del gobierno de Gustavo Petro. 1. Educación superior gratuita. Se implementó una política de gratuidad en la educación superior, permitiendo que los jóvenes de escasos recursos puedan acceder a programas de formación, por ejemplo, en las fuerzas militares y la Policía Nacional. 2. Récord de incautación de drogas. El gobierno logró incautar más de 1.100 toneladas de droga y destruir más de 5.000 laboratorios de drogas, representando esto un aumento de más del 16% en comparación con el año anterior, cosa que inexplicablemente le molesta a la oposición. 3. Reforma agraria. Se ha entregado cerca de más de 100.000 hectáreas de tierras a campesinos pobres y pues se proyectan la entrega de 1.5 millones de hectáreas más para apoyar la producción de alimentos y consolidar la paz. 4. Reducción de la desforestación. La deforestación en Colombia se redujo en un 29% y se ha impulsado la transición hacia energías limpias con la participación de 134 empresas. Además, se aprobó la entrada de Colombia del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional de protección del medio ambiente. Fue de las primeras cosas que hizo este gobierno. 5. Mejoramiento de la economía. En términos económicos, el gobierno de Gustavo Petro ha logrado varios avances notables. El primero, reducción de desempleo. La tasa del desempleo ha caído un dígito, situándose en el 9.3% en junio del 2023, comparando con un 11% en julio del 2022 y en el 2024 se sostiene frente al año pasado. En cuanto a la inversión extranjera, se ha mostrado un buen comportamiento bajo el gobierno de Petro, lo que es crucial para el desarrollo económico del país. También se ha presentado una estabilidad del dólar. Recuerden que la oposición decía que íbamos a llegar a 10.000 con Petro y aunque ha habido fluctuaciones, el peso colombiano se ha revaluado significativamente frente al dólar, lo que también puede contribuir a una estabilidad económica general. Según el DANE, también la economía ha crecido constantemente, no tanto como quisiera la oposición, que dicen que es muy poco, pero son ellos mismos los que dijeron que si Petro ganaba nos íbamos a convertir como Venezuela. En cuanto al desarrollo de la economía popular, el gobierno ha promovido el desarrollo de la industria nacional, enfocándose en mejorar la productividad del campo y apoyar la microempresa, también a los campesinos, que es esencial para el crecimiento inclusivo. En el control de la inflación, a pesar de la alta inflación global, Colombia ha logrado mantener la inflación interna, en parte gracias a las políticas del Banco de la República y diferentes ajustes fiscales. Sexto logro de Petro, transferencias monetarias a madres cabezas de hogar. Se implementaron transferencias de más de 500.000 pesos mensuales a 1.5 millones de madres cabezas de hogar con niños menores de 18 años, rompiendo con políticas de gobiernos anteriores. Séptimo, en la promoción de energías limpias, Petro ha impulsado la transición hacia la energía limpia, involucrando empresas en el cambio y pues también aprobando políticas para proteger el medio ambiente, lo cual puede atraer inversiones y generar empleo en esos sectores sostenibles. Octavo logro, condonación de deudas del ICETEX. Más de 4.000 personas se han beneficiado con la condonación de deudas de estudiantes del ICETEX, aliviando la carga financiera de muchos jóvenes. Noveno, y es mi favorito, la reforma pensional. La aprobación de la reforma pensional de Gustavo Petro ha traído varios aspectos positivos, como el sistema de pilares, ampliación de la cobertura, equidad de género, incentivos de ahorro voluntario y la reducción de la pobreza en la vejez.
al proporcionar una renta básica a personas mayores sin pensión y alinear mejor las cotizaciones con los beneficios recibidos. Se espera que la reforma contribuya a reducir la pobreza entre la población mayor y pues estos cambios significan pues una mejoría en la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino también aumenta la cobertura y equidad beneficiando a una mayor parte de la población colombiana. Décimo logro: ampliación del plan de alimentación PAE en las zonas afectadas por la crisis climática. Y el PAE se amplió al cubrir el 100% de los estudiantes hasta el 31 de diciembre, asegurando que más niños tengan acceso a una alimentación adecuada. Y daría un extra, que sería la reducción de la muerte de policías y militares. En la guerra solamente mueren inocentes y este gobierno pues ha disminuido la muerte de integrantes de la fuerza pública y a su vez el gobierno Petro les ha dado prioridad, beneficios y ayudó a que les regresaran la mesada 14. También como bonus debemos decir que hace 2 años la SAE era la caja menor de los políticos corruptos y se repartían sin ningún asco los bienes de la mafia. Hoy esos bienes pasan a manos de los campesinos, señores. Estos logros reflejan los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro en áreas claves como la educación, el medio ambiente, el sector agrario, la economía y el bienestar social. Pero sí toca hablar de lo que no nos gusta, toca hablar de eso impopular. Y no es hacerle el juego a la derecha, al contrario, es defender el mismo proyecto que apoyamos y respaldamos. Hablemos de las 10 cosas no tan chéveres de este gobierno, las cosas malas. 1. El Ministerio de la Igualdad, liderado por Francia Márquez. Fue creado con un presupuesto anual aproximadamente de 256.000 millones de pesos y a pesar de este alto presupuesto ha enfrentado críticas por su baja ejecución presupuestal y a mediados de este año solamente había utilizado el 0.36% del presupuesto total. Las razones de esta baja ejecución incluyen el tiempo limitado disponible para implementar proyectos, la necesidad de construir la institución desde cero. Además, Francia ha defendido esta realidad argumentando que la creación de un nuevo ministerio es muy poco tiempo para lograr un logro significativo y que pues están estableciendo las bases para su funcionamiento a futuro. Esperemos a ver qué va a pasar. El segundo aspecto no tan chévere de este gobierno ha sido la falta de ejecución de otros sectores. El bajo índice de ejecución del gobierno pues se puede atribuir a varios sectores claves como nuevas instituciones, lo que acabé de decir, la falta de planificación y la falta de capacidad administrativa. Claro que han habido dificultades en la planificación y coordinación de proyectos, además de desafíos en la capacidad administrativa para ejecutar el presupuesto asignado de manera eficiente. También la otra razón es la burocracia y los procedimientos administrativos complejos que han ralentizado la ejecución del presupuesto y las implementaciones de programas gubernamentales, sumado también a la ineptitud de algunos funcionarios. El tercer aspecto no tan chévere: el escándalo protagonizado por Laura Sarabia y el papel de la señora. Tienen toda la razón todos los que dicen que Laura Sarabia ha sido muy eficiente. Muy eficiente es su tarea de sabotear al gobierno, protagonizar escándalos y devolverle el poder a la derecha en el 2026. La señora Sarabia ha mantenido una posición de poder e influencia en el gobierno debido a varios factores claves como la confianza de Petro, al punto que ha estado en 3 cargos diferentes en este gobierno. Nunca antes un funcionario tan polémico y lleno de escándalos se había mostrado inamovible de su cargo. Todos dicen que es gracias a la capacidad de gestión, pero ¿me pueden decir cuál es la gestión de la señora? Una señora antipetrista hasta que ganó Petro. Esto mismo aparece en las grabaciones polémicas entre ella y Benedetti, donde fue él mismo el que la llevó en campaña y de la nada ganó Petro y ¡pum! La señora se volvió la más petrista de todos. El presidente está alejado, no escucha a nadie que lo acompañó en su lucha histórica. Para hablar con él es imposible, y no hablar con cualquier colombiano como yo, no, esto lo dicen senadores, políticos y representantes de varios movimientos sociales. El presidente ya ha tenido problemas en su agenda, ha tenido problemas en comunicaciones y cómo no, si Laura Sarabia lo controla todo. Su última jugada fue nombrar a un peñalosista como jefe de comunicaciones, un señor que salió con problemas del Ministerio de Cultura. Es que la verdad es increíble la resiliencia de esta señora ante las controversias y a pesar de estar implicada en escándalos como el caso de la interceptación ilegal a su ex colaboradora, donde un coronel se suicidó, a pesar de las grabaciones de Benedetti, de los nombramientos, de la influencia de su familia, la señora Sarabia ha logrado mantener su posición poderosa gracias a la habilidad para navegar en esas mismas controversias y el respaldo, como no, del presidente de la República, que es lo más inexplicable, el poder que tiene la señora.
En el cuarto puesto de las cosas más feas de este gobierno ha sido los escándalos de su familia, como el de su hijo Nicolás Petro y el de su hermano, que bastante se ha hablado acá. En el quinto lugar, el peor escándalo que se ha podido presentar en el gobierno del cambio, del cual el presidente ya pidió perdón y aceptó su responsabilidad política. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el cual salpicó a congresistas, ministros y distintos funcionarios. Cobró la cabeza de Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones, de Carlos Ramón González, del ministro del Interior Velasco y, cómo no, la judicialización del señor Olmedo López y Sneider Pinilla, director y subdirector de la unidad. Sexto, no tiene nada que ver con el comportamiento del gobierno, pero sí con los procesos de paz del ELN y las disidencias, las cuales han saboteado el proceso de paz. Gustavo Petro se equivocó enormemente prometiendo que al día siguiente de ganar las elecciones, el primer día de su presidencia, el ELN se acababa. No fue así. Y miren a estos tipos que están perdiendo una oportunidad histórica de hacer la paz. El séptimo es algo que prometieron cambiar en campaña y no fue así. Fue el nombramiento de amigos en embajadas y consulados. Pero más que ese ser el problema, porque algunos embajadores sí sirven, es que no hay cambios en el exterior. Los servicios consulares siguen igual. No hay atención a los colombianos en el exterior. Y para colmo, tenemos una ausencia de representación, ya que la representante de la Cámara que elegimos del pacto histórico que ayudé a elegir ha sido un total fiasco, y por eso aprovecho para pedirles perdón a ustedes. Por lo menos en ese punto sí nos equivocamos y esperamos que para el 2026 no le devolvamos este espacio que con tanto esfuerzo ganamos a la derecha. En el octavo puesto es la pérdida de los Juegos Panamericanos y los contratos en Mindeporte por parte de la exministra Urrutia. Y es claro que los problemas venían del gobierno de Iván Duque, pero era menester de este gobierno resolver esos problemas y corregir lo que venía mal. No fue así. Nos autosaboteamos y quedamos mal frente a Latinoamérica. El noveno puesto, los nombramientos de verdes y opositores en diferentes puestos. Y aclaro que no está mal que nombren personas que piensan distinto de otras corrientes políticas. La funcionalidad del Estado depende de las capacidades y no de los criterios políticos. Pero instituciones como el DNP fueron entregadas a Claudia López y los verdes, y al final terminaron saboteando al mismo gobierno. También en dependencia, subdirecciones, contratistas, sigue el uribismo mandando. Y no es fácil pensar cómo es el comportamiento de estas personas para hacer quedar mal al gobierno. Mientras tanto, mucha gente con capacidad, que es lo más importante, que trabajó para elegir este gobierno, pues está en el olvido. Y en el décimo puesto está el derroche y la falta de ejemplo. Cuando éramos oposición criticábamos los viajes de Duque, los banquetes, los conciertos, y en este gobierno pues nada cambió y mejor, al contrario, estos gastos aún han aumentado, como en el caso de la primera dama. En fin, señores, es un balance general. El gobierno de Gustavo Petro ha mostrado avances significativos en áreas claves como la educación, la reforma agraria, las relaciones internacionales. Sin embargo, pues se ha enfrentado a importantes desafíos y controversias, especialmente relacionadas con la estabilidad política y la ejecución. La economía ha tenido mejoras en el desempleo, la inversión extranjera y la inflación. Y otros desafíos estructurales continúan siendo áreas de preocupación. Este balance presenta un panorama mixto, con logros importantes en algunas áreas y dificultades significativas en otras, reflejando la complejidad de gobernar en un contexto de cambios y muchas expectativas. Es claro que era imposible cambiar este país en un año, y no lo vamos a poder cambiar ni en 2, ni mucho menos en 8, pero aún queda tiempo para dejar las bases para que en un futuro Colombia tenga un verdadero cambio.